Hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. En esta ocasión, en este primer día de la semana, estaremos continuando con nuestras clases, nuestros estudios dominicales, que estos se están dando ahorita de manera libre. Son temas que un servidor quiere compartir con ustedes. No estamos llevando una secuencia como lo hemos hecho en otro momento, pero espero que estos temas aún sean de ánimo, de edificación para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, amigos que están siguiendo las transmisiones a través de las páginas de Facebook de la iglesia. Que Dios les bendiga y pues nuevamente gracias por el tiempo que dedican para escudriñar, para meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una lectura inicial en la cual estaremos basando nuestra meditación de esta ocasión. La lectura es una muy conocida, la encontramos en Lucas 17, de los versículos del 11 en adelante. Dice la escritura de la siguiente manera. Lucas 17, del 11 en adelante hasta el verso 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron en encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta lectura, hermanos, encontramos 10 hombres enfermos de lepra, una enfermedad que los aislaba de la sociedad, de su familia, y quedaban pues ahora sí solos, ¿verdad? Ellos, al ver que va pasando el Señor Jesús, como dice aquí, claman al Señor Jesucristo pidiendo que tenga misericordia de ellos. Lo que podemos encontrar aquí en la escritura es que de los 10 que fueron sanados cuando van camino a mostrarse a los sacerdotes, los 10 son sanados, pero no regresaron los 10, solamente regresó uno. Y dice aquí la escritura que este era samaritano. Entonces, hermanos, dentro de esta población de 10 hombres leprosos que fueron sanados, solamente volvió uno para ser agradecido, volvió uno porque era diferente. Vamos a llevar eso a nuestra vida espiritual. ¿A cuántos no se nos ha sanado, hablando espiritualmente, de esa lepra que es el pecado en la actualidad? Pero muchas veces, hermanos, amigos, nos sentimos que ya somos limpios, que somos sanos y que no tenemos por qué regresar a dar gracias. Lo que nos enseña esta lectura, lo que nos enseña este ejemplo que tenemos aquí en Lucas 17, nos enseña, hermanos, amigos, de que cada uno de nosotros podemos marcar la diferencia ante la comunidad en donde estamos, ante el círculo de personas con que nos desenvolvemos. Aún dentro de la misma iglesia podemos nosotros, hermanos, marcar la diferencia para ser agradables a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El tema que quiero compartirles en esta ocasión: tú puedes marcar la diferencia, hermano, amigo que nos estás escuchando. Espero que podamos nosotros extraer la esencia de este mensaje para que podamos llevarla a la práctica en nuestra vida. Es una lectura que pues hemos leído en más de alguna ocasión, o por lo menos hemos escuchado, y sabemos a qué se está refiriendo. El Señor Jesucristo, con su amor, con su misericordia, sanando a estos hombres con el poder único que Él tiene, y pues bueno, hubo uno que marcó la diferencia. El Señor Jesucristo lanza esta pregunta: ¿y los 9, dónde están? Porque Él marcó la diferencia. Y vamos a ver 3 cosas en las que este hombre leproso que había sido curado, sanado, vuelve para darle gracias al Señor Jesucristo.
Antes de desarrollar el tema, me gustaría invitarles a hacer una oración, una breve oración para ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Señor, damos gracias por este tiempo que nos da la oportunidad de meditar su palabra. Suplicamos, Padre bendito, nos guíe a través de este estudio, que su Espíritu Santo, Padre eterno, nos guíe para que podamos comprender y sobre todo, Padre eterno, que nos dé la oportunidad de convertirnos en hacedores de su palabra. Suplico, Padre bendito, por aquellos que han de escuchar este mensaje, que usted les bendiga. Suplico, Padre eterno, por este servidor, para que usted ponga las palabras necesarias en mí, Señor, y que este mensaje, Padre, pueda llegar a aquellos que lo necesitan, a aquellos que le están buscando. Nuestro Señor, nos ponemos en sus manos de amor, agradeciendo sus bendiciones y pidiendo todo a través del santo y glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tú puedes marcar la diferencia, hermano, amigo, que estás viendo esta clase. ¿De qué manera? Siendo diferente. ¿Diferente en qué? En que este hombre que regresó no era judío. Y aquí, hermanos, podemos entrar en una larga explicación, porque sabemos que primero el Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino primeramente al pueblo judío. Vino primeramente a aquellos compatriotas de él que eran el pueblo escogido de Dios, que tenían la ley, tenían el templo, tenían tantas bendiciones que no supieron valorar. De hecho, la Escritura nos dice allá en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, solamente le predica a puros judíos. Cuando se establece la iglesia, inicia con puros judíos. Hasta Hechos, en el capítulo número 10, es que tenemos la entrada de los primeros gentiles, que es Cornelio con toda su casa, que llegan a formar parte ahora de la iglesia del Señor. En aquel tiempo estamos hablando que solamente se le predicaba a los judíos. El Señor Jesucristo le predica a los judíos. Incluso aquella mujer que llega a pedir misericordia, la mujer cananea, le dice: maestro, hazme misericordia, ayúdame. Y dice: no, solamente soy enviado a los hijos de Israel. Dice: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dice: grande es tu fe. Porque había una diferencia ahí muy marcada. El hecho que este hombre fuera samaritano, como lo dice el verso 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Recordemos la lectura que nosotros tenemos en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana y le habla a esta mujer y le dice: ¿qué no sabes que judíos y samaritanos no se llevan? Porque no son judíos puros, porque no son mezclados. Y Dios en su momento con ellos fue muy estricto y no quería mezclas de razas. Entonces los samaritanos eran esos hombres, mujeres que en su momento no merecían el amor, el favor de Dios. Pero fíjense, este samaritano, a pesar de que era un gentil, no tenía parte con el pueblo de Dios, con los judíos, igual que nosotros. Hubo algo que lo hizo regresar. Era diferente, no solamente por el hecho de ser judío. Si vamos a ver ahorita algunos pasajes que les voy a compartir. Por ejemplo, Juan 1, en el verso 11, lo que les mencionaba hace un momento: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero fíjense lo que dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí radica precisamente la oportunidad que tenemos nosotros al ser gentiles, al no ser judíos. Porque ahora sabemos que el plan de Dios ya no era solamente para el judío, sino que incluía también al gentil, nos incluía a nosotros. Y esta parte, hermanos, va a quedar muy marcada después de las predicaciones de Hechos 10, lo que predica el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice aquí: a todo aquel que cree, y señala, hace la distinción al judío
primeramente, lo que les mencionaba hace un momento, la predicación de Hechos capítulo 1, es más, los evangelios, y Hechos capítulo 1 hasta el capítulo número 10, estamos hablando que solamente se le predicaba a puros gentiles. De Hechos 10 en adelante se le empieza a predicar a los gentiles. De ahí en adelante ya es que el apóstol Pablo empieza sus viajes misioneros, empieza a llevar el evangelio a lugares como Atenas, Grecia, Corinto, aquellos lugares donde no había comunidades grandes de judíos, y si las llegaba a ver, Pablo primeramente llegaba a las sinagogas de ellos, y una vez primero le predicaba siempre al judío. Por eso hace la aclaración Pablo aquí, al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí muchos gentiles que vieron la bendición que había a través del evangelio, porque fíjense cómo lo menciona aquí: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y muchas veces nosotros rechazamos el evangelio, sintiéndonos dignos o merecedores del amor de Dios, de la salvación de Dios, del sacrificio de Cristo, y no hacemos nada nosotros para poder querer cambiar esa parte. Cuando nosotros entendemos que nosotros podemos marcar la diferencia siendo gentiles, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, con los judíos en su momento, y que esas buenas nuevas de salvación que recibimos a través del evangelio también son para nosotros, al aceptarlo, al convertirnos, al ser bautizados, nosotros vamos a marcar una diferencia. Nosotros estamos aceptando una bendición tan grande, porque dice el autor de los Hebreos: ¿cómo descuidaremos nosotros una salvación tan grande? Algo tan majestuoso, algo tan virtuoso, algo tan único, que se obtiene a través de un sacrificio tan preciado como es el sacrificio de Cristo. Podemos leer nosotros en Juan capítulo 10 en el verso 16, el Señor Jesucristo profetizando, hablando acerca de aquellos que no somos judíos, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí precisamente a esas ovejas que se está refiriendo somos todos nosotros, los gentiles, o paganos como se le llamaba antes, o incircuncisos como la misma Biblia lo menciona, que allá en Colosenses dice: ya no hay circuncisión o incircuncisión, ahora Cristo es el todo y en todos. Entonces, hermanos, cuando nosotros podemos entender que siendo gentiles podemos marcar la diferencia al aceptar el evangelio que es el poder de Dios para salvación, que nos va a hacer parte de ese redil que el Señor Jesucristo también vino a comprar, vino a pagar precio con su sangre, con su vida. Dice el Señor Jesucristo: tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son judíos, pero que ellos también van a escuchar mi voz y van a llegar hasta este lugar, hasta este punto en el que creemos y vamos a obtener salvación. Ahí vamos a marcar la diferencia, porque el evangelio es predicado en todo el mundo. El evangelio es predicado en muchas partes, se le predica a mucha gente, y tal pareciera que los predicadores, que los hermanos evangelistas, todos aquellos que comparten un folleto, que dan una charla, una plática acerca de las cosas espirituales, acerca de la salvación que hay, y muchas veces esté rechazada. Ahí es donde nosotros marcamos la diferencia, al creer, al obedecer, al ser bautizados, al ser añadidos ahora a la iglesia. Ese hombre marcó la diferencia, no solo por el hecho de ser judío, sino también fue diferente porque fue agradecido. Fue diferente por ser agradecido, y eso es algo que cuenta mucho delante de Dios. Pareciera que hoy las buenas costumbres, los buenos modales se están perdiendo. El saludo de buenos días ya se está olvidando. El decir por favor y gracias es algo que se está olvidando ya en los niños, en la juventud. Y es algo que vale mucho delante de nuestro Dios, delante del Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Lucas 17 en el verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y lo leímos hace un momento, y este era samaritano. Pero qué manera tan especial de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. No está llegando diciendo: oye,
gracias. No, se postra encunclillado, las manos hacia adelante y su rostro en la tierra, de frente al Señor Jesucristo, diciéndole gracias. Una reverencia completa, completamente agradecido con el Maestro por el favor que había recibido de él. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué tantos favores, qué tantas bendiciones, qué tanto cuidado ha tenido Dios por nosotros? Vamos a llevarla a la situación actual, el COVID-19. Ya tenemos mucho tiempo con esta pandemia, con este virus atacando a la humanidad. Gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, a su poder, a su gran misericordia, hoy seguimos aquí. Porque hay mucha gente, hay muchas personas, incluso hermanos de la iglesia, que han fallecido a causa de este virus. Y no estamos pidiendo solamente basándonos en el ejemplo, la gratitud para nuestro Dios. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 18, el apóstol Pablo escribe para los hermanos de Tesalónica: dad gracias en todo. Las gracias que vamos a dar a Dios es en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y podemos decir, hermano, pues vamos a agradecer las bendiciones, vamos a agradecer lo bueno, vamos a agradecer el cuidado, vamos a agradecer el amor que Dios tiene por nosotros. Pero queda aquellas cosas que no nos son gratas, que no son buenas, o que llegamos a pensar que no son buenas, porque solamente Dios sabe de qué nos está cuidando. Cuando nosotros entendamos que hay que ser agradecidos con Dios por el techo que tenemos, por el alimento que nos da, por la medida de salud que cada uno de nosotros tengamos, porque a veces no tenemos la salud completa. Y aún así, en medio de esa medida de salud, debemos de aprender a ser agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo, si algo marcó, si algo dejó bien claro, que algo que Él tenía primero que cualquier otra cosa era hacer la voluntad del Padre que estaba en los cielos. Y es algo que debemos aprender nosotros del Señor Jesucristo. Este hombre marcó la diferencia de 10 por ser agradecido. De un 100%, solamente un 10% va a volver con acción de gracias para Dios. Ahora, piense usted, y esto ya es la aplicación para nosotros. ¿Qué tanto nos ha perdonado Dios? ¿Qué tanto cuidado Dios ha tenido por nosotros? En medida de ese perdón, en medida de esa benevolencia que Dios ha tenido para con usted, aprendamos a ser agradecidos. Y vuelvo a decir, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, sabemos cuánto es lo que Dios ha obrado en nuestras vidas y cuánto es lo que tenemos que agradecer. Este hombre solamente le fue limpio de una lepra. Nosotros, muchos de nosotros, hemos sido perdonados completamente del pecado. Y este hombre llegó y se postró, rostro en tierra, encunclillado delante del Señor, dándole gracias. ¿Cómo deberíamos estar nosotros? Diferente por ser agradecido. Pero también usted y yo podemos marcar la diferencia por darle la gloria a Dios. Va a haber cosas en la vida, en nuestras vidas, que nosotros podamos decir, yo lo hice, porque soy muy sabio, porque soy inteligente, porque tengo la capacidad, porque estoy joven, porque tengo los medios, porque estoy preparado, por la razón que usted quiera. Pero este hombre sabía que lo que había recibido era algo especial. Dice Lucas 17 en el verso 15 ahora: entonces uno de ellos, del que estamos hablando, el samaritano, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Fíjense, no es solamente que dijera gracias a Dios, gloria a Dios por el milagro, por lo que está actuando en mi vida. A gran voz, no se quedó callado. Y ahí entra mucho de la gratitud que nosotros tengamos para con Dios. Glorificando a Dios a gran voz. A veces pareciera que nos da pena
decir que somos cristianos. A veces pareciera que nos da pena predicar y compartir eso que Dios ha obrado en nuestra vida. ¿Cuánto ha obrado Dios en cada uno de ustedes, hermanos? Yo sé cuánto ha obrado Dios en mí. Y créanme que cada vez me siento más comprometido y me siento más deudor, como decía el apóstol Pablo. Deudor soy, porque ahora solamente estoy pagando lo que el Señor ha obrado en mí. Y créanme que no nos alcanzaría la vida para pagar, para darle las gracias. Entonces tenemos que entregarle toda la gloria a Dios. Si hay algo bueno que podemos hacer, gloria a Dios. Si hay algo que nos está saliendo bien, gloria a Dios. Si alguien se convierte por este mensaje, gloria a Dios. Porque no soy yo, no es el internet, no son los medios. Es Dios quien está obrando. Acostumbrémonos, hermanos, amigos, a darle la gloria a Dios en lo que pasa en nuestra vida. Por el trabajo, por la salud, por la esposa, por los hijos, por los alimentos, por todo. Entregarle la gloria a Dios. Porque Él es el único digno de honra, de alabanza. Fíjese las consecuencias. En Romanos 1, en el verso 21, dice aquí: pues habiendo conocido a Dios, ya le conocían no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjese qué triste condición de los hombres de Roma, las mujeres de Roma, aquellos donde Pablo envía la carta y pone como ejemplo todo el capítulo 1, desde el verso 18 en adelante. Todos aquellos hombres y mujeres que no tenían sensibilidad, que tenían duro el corazón, que se entregaban a cosas que no convienen, que cambiaron el uso natural de sus cuerpos. No le reconocieron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué triste condición del ser humano cuando caemos en eso. Los gobiernos, las personas. Es que Dios me debe de perdonar. No. Debemos nosotros estar postrados, glorificándole por lo que hace en nuestra vida. Esa es la condición de mucha gente. Y lo que se pretende con este mensaje es que cada uno de nosotros marquemos la diferencia. Por eso el tema se llama Tú puedes ser diferente. Para que podamos darle la gloria a Dios por lo que pasa en nuestra vida. En 1 Corintios 6, en el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Ahí está el pago que se ha dado por nosotros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu le pertenecen a Dios. Y todo lo que hagamos con esto es para darle gloria a Dios. Entonces, hay mucha gente que se traga esa gloria, esa honra. Dice, oye, qué buen hermano eres, qué bueno que haces esto. Oh, sí, soy el mejor. Y entra la arrogancia, entra esa soberbia en el ser humano. Por eso si hay algo que tenemos que tener presentes, es el ejemplo del Señor Jesucristo, la humildad ante todo. ¿Para qué? Para que podamos marcar la diferencia y darle la gloria a Dios, la gloria que Él merece, porque Él es el único digno de honor, de alabanza. Nuestro Cristo, por el sacrificio que hizo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora el Señor Jesucristo está reinando con nuestro Dios allá en las alturas, en la majestad. Dios tiene todo el poder, tiene todo el control de las cosas. Nuestro Cristo, pues, somos comprados por precio, por el precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha, lo explica la Escritura. Ahora, tú puedes marcar la diferencia, amigo y hermano, no por el hecho solamente de ser gentil, de no ser judío, sino por la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Este hombre marcó diferencia porque fue agradecido, pero también fue diferente por darle la gloria a Dios de lo que había obrado Dios en su vida. Estamos hablando de 10 hombres que recibieron el mismo favor, de 10 hombres que recibieron el mismo trato.
Y podemos decir, este era el que menos lo merecía, pero fue el que marcó la diferencia. Era el que menos lo merecía porque no era judío, era el que menos lo merecía porque era samaritano, era pecador, era el que menos lo merecía porque no tenía nada que ver con las promesas de Dios. Y tal vez en este momento nos sentimos así. Yo no me siento merecedor, no me siento digno de que Cristo haya sido sacrificado por mí, por mis pecados. Marca la diferencia al escuchar esta palabra y obedecer no a mí, obedecer a la palabra de Dios, obedecer el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tú puedes marcar la diferencia en darle las gracias a Dios por la palabra, darle gracias a Dios por lo que hace en tu vida, darle gracias a Dios por tu familia, por el cuidado, por el sustento, aún por las cosas malas que pasan. No sabemos de qué nos está cuidando nuestro Dios. Podemos decir, ay, me rompí la pierna, gracias a Dios, porque no sabes de qué te está librando. Y podemos mencionar muchas más cosas. Tú puedes marcar la diferencia por darle la gloria a Dios en todo lo que Él obra en tu vida. Ese hombre nos da una gran lección y quiero concluir con un par de versículos, los cuales voy a compartir en la pantalla aquí con ustedes. En el verso 17, en el capítulo 17, en el verso 19 de Lucas, lo que estamos leyendo como texto base, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que nosotros podamos marcar la diferencia porque la fe que tenemos en Dios y en Cristo nos salve. Que podamos marcar esa diferencia por obedecer y respetar su palabra, por amarle, por ser obedientes. Es ahí donde vamos a marcar la diferencia. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Recuerden cómo llegó, se postró, rostro en tierra a los pies del Señor Jesucristo. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué hermosas palabras, porque nos está levantando de la humillación. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Y cuidado con que Dios nos humille, porque nos va a hacer aprender la lección a la mala. Otro pasaje que quiero mencionar es 1 de Pedro capítulo 4, versos 4 y 5. Y es ahí donde marcamos la diferencia. ¿A eso les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a vivos y a los muertos. Fíjense, y es ahí, hermano, hermana, donde tú vas a recibir, donde vamos a recibir ese premio, ese galardón. Y es ahí donde se va a marcar la diferencia, porque nuestro rostro va a estar contento, nuestro espíritu va a estar feliz de que vamos a pasar una eternidad en gloria, en la presencia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí en el mundo vamos a ser los únicos raros, los únicos locos que podemos decir, amo a Dios y respeto su palabra y guardo sus mandamientos y lucho y me esfuerzo por serle fiel. A ellos les va a parecer cosa extraña que nosotros no estemos corriendo con ellos en la misma dirección de pecado, de injusticias, de pleitos, de enemistades, de cosas que no convienen. Y se nos van a ultrajar, nos van a malmirar. Pero dice, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Igual que ellos vamos a dar cuentas, pero por eso, a través de este ejemplo, hermano, amigo, tú puedes marcar la diferencia. Espero que nos ayude este mensaje y que lo podamos llevar a la práctica y marcar una diferencia. Y no solamente por estar con una sonrisa en nuestro rostro, sino porque alcancemos las promesas y la salvación que se nos ofrece a cada uno de nosotros a través de Cristo. Este hombre le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Que la fe que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, amigos y hermanos, nos alcance para poder alcanzar las promesas de Dios. Agradezco su atención y espero de corazón que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, aprendamos a marcar la diferencia. Dios les bendiga.